Bueno, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hace tanto tiempo que no nos vemos, hace tanto tiempo que no nos escuchamos. Todavía estamos acá con Boris en España. Creemos que ya este es el último fin de semana en que vamos a estar. Yo estoy transmitiendo acá y grabando este mensaje en la casa de nuestra hermana María Rosa, que tan amable y generosamente nos ha hospedado en todos estos días. La verdad que pensar en algo como hoy es muy raro, raro en muchos sentidos, en estar acá, en hacerlo de esta manera, online. Bueno, muchas cosas han cambiado. No tenerlo cerca también es muy distinto a querer transmitir un mensaje grabado y a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia. Pero bueno, era mi deseo que en este domingo podamos también juntos reflexionar sobre la palabra de Dios. Y saben que, bueno, estamos tan bendecidos que hasta camisa tengo. Miren, llegué a este lugar, el pastor Carlos Velar, que es familiar de la familia que aquí nos recibe, se había comprado una camisa hace muchos años atrás y bueno, como no le quedaba muy bien, le dijo que la dejara para alguien. Ese alguien nunca vino hasta el día de hoy. Y bueno, acá tengo mi camisa a estrenar. Gracias, Pastor Carlos. Aunque no sepa, me regaló una camisa. Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Estamos bien en este tiempo, así como había enviado por mensaje antes. Gracias a Dios que hay una familia de la fe que es la que siempre nos va a sostener y tenemos familia donde quiera que vayamos. Pero bueno, después de este saludo yo sí quiero compartir y que juntos podamos meditar la palabra del Señor en esta mañana o durante el transcurso del día, no sé, depende de cuándo te conectes, ahí recién nos vamos a estar viendo. Y aunque parezca poco espiritual el hecho de que estemos tan lejanos y a través de un medio tan técnico, creo que la palabra de Dios se está transmitiendo y a pesar de que no podemos estar reunidos, sí podemos estar juntos en un espíritu y reflexionando por sobre todas las cosas en la palabra del Señor y creyendo que el Espíritu Santo es el mismo el que nos está hablando a cada corazón. Y yo le puse como título a esta meditación, La fe, un diseño de Dios. Estamos en este periodo que tal vez se vea afectado en estas semanas, pero dentro de los ejes temáticos que estábamos mirando, estamos dentro de enfocado en sus diseños. Y uno de los diseños de parte de Dios es la fe. La fe. Bueno, hoy más que nunca yo estoy más convencido de que este eslogan, esta palabra que el Señor nos dio para el 2020 es tan oportuno. La verdad que si hubiese imaginado lo que iba a estar pasando a nivel mundial, no lo hubiese creído. Y sin embargo, la palabra de Dios vino anticipándonos a que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Jesucristo, quien es el autor y el consumador de la fe. Y bueno, justamente de eso yo quiero hablar, de la fe. El viernes la pastora en su introducción nos decía que también este virus que ha afectado a todo el mundo, y aunque no lo crean, yo vengo del futuro, porque cuando ustedes estén viendo esto, en Argentina serán las 10 de la mañana, para nosotros acá van a ser como las 2 de la tarde. Así que cuando ustedes lo estén viendo, nosotros ya habremos pasado un par de horas adelante. Pero la verdad que España está siendo bastante atacada por este virus y como ya lo leyó la pastora Lidia, este virus no repara de cultura, límites geográficos, ni en cuanto a la economía, ni en cuanto a las ideologías. Pequeñas partículas minúsculas van afectando a tantos miles. Entonces, digo, ¿qué nos hace diferente a los hijos de Dios frente a los tiempos de crisis? ¿Hay algo que nos diferencia? ¿Hay algo que tenemos los hijos de Dios para valernos, para aferrarnos, para aprovecharnos en tiempos de crisis? Y bueno, creo que la fe es una de estas herramientas que Dios ha provisto, ha diseñado para el Hijo de Dios. Entonces me gustaría que podamos mirar a través de la palabra de Dios lo que ella misma nos enseña acerca de la fe.
Y el primer versículo o la porción que quiero mirar es segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Segunda de Pedro 1. Vamos a leer desde el 1 en adelante. Espero que tengan su Biblia a mano. Yo sé que muchos van a tener o el teléfono o la tablet o la computadora ocupada. Entonces ahora sí se va a poder utilizar la Biblia, el libro. Así que bueno, si quieren acompañarme, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Vamos a agregar, hace muchos años prediqué y allí los hermanos Kinney me prestaron allí una torta como para hacer un truco de magia. No sé si se acuerdan y hablé de esta receta, la receta de la fe. Bueno, dice: complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estábamos hablando hace semanas atrás con Andrés Jassi y hablando de esta porción bíblica, me hace ver, ¿te has dado cuenta que en base a esa receta de la fe dice que los que no tienen esto son como cortos de vista? Entonces, ¿qué más oportuno para hablar de enfocados en este tiempo? Enfocados en sus diseños. Entonces, la Biblia acá nos habla de varias cosas que son útiles en este tiempo, que complementan nuestra fe. Ahí se habla de paciencia, se habla de dominio propio, se habla de crecer en el conocimiento y la devoción de Dios, se habla del amor fraternal. Tantas buenas cosas y que necesitamos. Pero por sobre todas las cosas la base es la fe. La fe es creer en Jesús. No solamente que fuimos salvos, sino como lo declara acá el apóstol Pedro, fuimos cambiados a una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Entonces el apóstol Pedro va a hacer una comparación constantemente de aquella vieja naturaleza y la nueva naturaleza divina, que compartimos naturaleza con Dios, que compartimos naturaleza con el Señor Jesucristo. Entonces los que van creciendo en esa naturaleza que Dios ha provisto para nosotros, tienen estos elementos que recién estábamos leyendo para añadir a nuestra fe. Pero no solamente esa fe nos sirvió como un acto único para creer y ser salvos, sino que participando de esta naturaleza divina,
podemos caminar en estos días y en este mundo y en estos tiempos. También podemos caminar con un sentido de seguridad y de propósito también. El capítulo 11 de Hebreos habla acerca de las proezas que los grandes hombres y las mujeres de Dios lograron, y en cada una recalca: por la fe ellos lograron, por la fe pudieron perseverar, por la fe soportaron. Quiere decir que la fe tiene un condimento especial para esta carrera de la vida y para estos tiempos que nosotros estamos caminando. La fe es una herramienta que nos habilita en esta naturaleza para que las cosas, aun que son imposibles de hacer o de realizar por nuestra naturaleza humana, entonces no las podríamos hacer. Pero por la fe, entonces nosotros sí podemos acceder a esas cosas. Ahora también quiero que nosotros podamos leer Efesios capítulo 2, versículos 4 hacia el 9, que también hablan de la fe. ¿Es la fe algo que surge del ser humano? ¿Es la fe algo que todos tienen? ¿O la fe es algo que Dios nos da? Es una herramienta, claro. Es una herramienta que no la podemos producir nosotros ni con nuestros actos ni con nuestra naturaleza. Y dice Efesios capítulo 2, versículos 4 hasta el 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La fe es un regalo que viene de Dios. Esa fe nos habilitó para dar el primer paso en la salvación, para acceder a esta naturaleza divina. Sin la fe no hubiésemos podido. Pero como Él nos ha dado fe, nosotros podemos acceder a esta naturaleza divina por medio de Cristo y a acceder a esta herramienta para esta vida que nosotros tenemos y en el caminar, ¿no? En el caminar que tenemos. Miren si no tiene mucho sentido cuando estábamos hablando de nuestro versículo lema: sigamos corriendo con paciencia la carrera que nos queda por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador, quien inicia y quien perfecciona nuestra fe. Sin eso es imposible. Sin eso es imposible que algo podamos hacer en esta vida. Por eso nosotros tenemos que mirar estas expresiones de la palabra de Dios y aferrarnos en fe a ese estilo de vida que Él ha provisto para nosotros. La salvación fue el primer paso y grande, pero dice que también en esta vida nos ha habilitado, nos ha dado grandes cosas para poder vivir con sentido y con propósito. Entonces, la fe nos ayuda a vivir todos los días confiados, no en lo que podemos hacer nosotros por nuestra fuerza, sino por lo que podemos hacer con nuestro Dios por medio de la fe. El desafío más grande, yo estaba pensando en estos días, he tenido muchísimo tiempo de pensar. En estos días también he podido caminar. Aquí es una región montañosa, estamos en un pueblito muy pequeñito a las afueras de Barcelona, como a 1 hora de Barcelona, y se puede salir a caminar por algunos senderitos y llegar a partes de bosque, de montaña, y la verdad que me ha ayudado mucho para pensar, para reflexionar, para contemplar, ¿no? Como ya les he dicho, esta disciplina espiritual tan hermosa también. Pero estaba pensando cómo podríamos hacer en estos tiempos y tiempos difíciles para lograr que los hermanos de la congregación, las ovejas de la iglesia,
puedan vivir la realidad de la palabra de Dios. Damos enseñanzas, contamos las historias que están en la palabra de Dios, hablamos de las ilustraciones, pero ¿cómo hacer para vivirlas? ¿Cómo hacer para aplicarlas a nuestro diario vivir? Y ese es el desafío más grande que nosotros tenemos como pastores. Y creo que llega un tiempo, este tiempo en el cual debemos ser practicantes de la palabra de Dios, no solamente aquellos que la leen o las estudian. Entonces yo quiero una vez más, para ir ya casi entrando hacia la conclusión de este mensaje, que las ilustraciones que hay en la Biblia son para que entendamos de alguna forma clara aquellas verdades espirituales profundas. Las ilustraciones que hay en la Biblia no son simplemente cuestiones para que nosotros nos las ilustremos y grafiquemos, no, es para que entendamos y apliquemos aquellas verdades profundas que hay en la palabra de Dios. Y una de esas ilustraciones que hay es la armadura que Dios ha provisto para nosotros, sus hijos. Ustedes se acuerdan que les hemos contado tantas veces que el pastor Miguel Mazalica nos ha enseñado como un estilo de vida cada día al salir de nuestros hogares diciendo: me cubro con la sangre de Jesucristo y me revisto con toda la armadura espiritual que Dios nos ha dado. Y esto tiene que ser una realidad para nosotros. Para eso vamos al libro de Efesios una vez más, pero ahora en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 13 hasta el 18. Y yo estaba mirando en este tiempo cómo la gente se ha ingeniado para no contaminarse de este virus, que claro que no hay que ni minimizar ni tampoco maximizar, hay que darle la correcta posición y el cuidado que se merece. Pero sí es gracioso muchas veces ver algunas ilustraciones de aquellos que se quieren resguardar, y bueno, veíamos tantas memes, tantos videitos resguardándose de este virus. Bueno, la Biblia acá nos habla tal vez no cómo resguardarnos de este virus, aunque también se puede aplicar, sino cómo revestirnos para salir a seguir transitando la carrera de la vida que tenemos por delante. Y habla la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículos 13 hasta el 18. Y dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así pues, de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas noticias a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Bueno, esta es una ilustración donde nos habla de, así como la fe es algo a lo cual debemos aferrarnos, no es una idea abstracta. La fe es algo que realmente es una herramienta que nos sirve, como ya he explicado, para salvación y redención en nuestra vida por medio de Jesús, pero también para transitar en fe los días que nos tocan vivir. Y más, acá habla de los días cuando son malos. Yo creo que vivimos días que son malos. Entonces debemos como nunca estar revestidos de esta armadura. Pero dice: pónganse y levanten el escudo de la fe. El escudo de la fe. Claro que vienen ataques de distintas maneras. Por eso también habla de los pensamientos y que nos pongamos un casco también, ese casco, yelmo de la salvación. Saben que vivimos tiempos donde muchas veces los pensamientos son atacados, y cuando los pensamientos son atacados, nuestra fe es atacada. Por eso debemos levantar el escudo de la fe.
cómo levantar el escudo de la fe. Bueno, acá dice, estén orando siempre. Y en estos días he escuchado una expresión, o me han llegado mensajitos donde se escucha, debemos orar como nunca, debemos tener fe como nunca antes. Y yo digo, no, debemos orar como siempre, debemos tener fe como siempre, porque a veces nos hemos acostumbrado a que debemos orar y debemos usar la fe para los momentos difíciles. Y no, debemos orar siempre. Y ahí está lo que yo estaba tratando de decir, cómo vivir, cómo aplicar, cómo vivir la vida cristiana sin temores, sin estas crisis de fe. Es que a veces dejamos de orar porque estamos bien, porque estamos bien de salud, porque no nos falta nada en la heladera, porque tenemos nuestro sueldo. Entonces es como que no es tan necesario estar en oración. Y en estos días que he tenido la oportunidad también de leer mucho la palabra de Dios, Dios es un Dios que constantemente está pidiéndonos esa comunión íntima con Él, que nos está pidiendo que busquemos de su presencia constantemente, intensamente, no solamente cuando estamos en necesidad o en aflicción, sino aún también cuando estamos bien, aún cuando estamos en abundancia, porque le dijo a su pueblo Israel, aún en la abundancia, aún cuando estés disfrutando de las cosas, no te olvides de quién te da todas estas cosas. No pienses que eso fue producto de tu esfuerzo o de tu ganancia. Tienes que tener claro que eso es mi bendición a través de los bienes materiales. Entonces Dios quiere que todo el tiempo estemos en oración. Nos empieza a faltar la fe cuando dejamos de leer la palabra. Nos empieza a faltar la fe cuando dejamos de orar. Nos empieza a faltar la fe cuando dejamos de congregarnos. Creo que en estos tiempos donde nos es difícil reunirnos nuevamente y darnos ese abrazo y cantar juntos y volver a escuchar, no sé, a Joti, a Pablo, a Vane, a Ruth, a todos los que nos dirigen las canciones y cantar junto con todos los músicos, empezamos a extrañar y es cuando empezamos a valorar. Entonces empiezo a pensar, ¿por qué muchas veces somos así tan fluctuantes? De que cuando estamos bien, no oramos como deberíamos orar, no buscamos el consejo de la palabra, no nos congregamos, siempre hay tal vez alguna excusa o algún otro plan más importante que congregarse. Creo que todo esto que estamos viviendo también nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar y nos hace tal vez volver a lo que siempre tuvimos que hacer. Orar como siempre, buscar de la palabra de Dios como siempre, tener fe como siempre. Porque de esa manera se corre. En esta carrera de la vida a veces el camino es llano, es liso, es fácil transitarlo. A veces es pedregoso, a veces tiene subidas y bajadas, a veces tiene obstáculos. Pero no obstante, el consejo de la palabra siempre es la misma. Estar en comunión con Él, estar ligados a Él, buscarle en oración, leer su palabra, mantenernos en fe. De eso se trata la palabra de Dios. Dice Habacuc, y no sé si recuerdan cuando prediqué acerca de esto, Habacuc 2:4, viviendo el pueblo de Israel una situación difícil también, y el profeta buscando respuestas de parte de Dios. ¿Por qué todo lo que vivimos? ¿Por qué? ¿Cuándo va a cambiar todo esto? Entonces Dios le responde a Habacuc y nos da a nosotros una de estas verdades a las cuales nosotros tenemos que aferrarnos. Y dice Habacuc 2:4 en la Nueva Traducción Viviente: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Y ahí viene lo que nosotros siempre hemos escuchado y tantas veces predicado. Pero el justo vivirá por su fe en Dios. Y esto no es una fe como un hecho puntual, como algo que fue algo hecho única vez, sino que la expresión de la palabra de Dios es: el justo debe creer todos los días,
vivir en fe y en confianza todos los días. Por eso vivirá. Vivirá en estos tiempos difíciles confiado porque su fe está puesta en Dios todos los días. Todos los días. Él va a ser el que va a proveer. Él va a ser el que nos va a guardar. Él va a ser el que nos va a proteger. Él va a hacer cada una de sus promesas reales para nuestras vidas. Por eso nosotros debemos vivir en esa naturaleza que el Señor ha provisto por medio de la fe para nosotros. Entonces quiero ir terminando que debemos vivir estos tiempos, claro, apoyados en las verdades de la palabra de Dios, apoyados en la fe. Necesitamos cómo vivir de una forma práctica la fe, la verdad. Entonces, antes de comenzar cada día, si no lo estás haciendo, antes de comenzar cada día, no empieces un día sin encomendar, poner tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, poner su mirada, dirigirnos hacia Él en oración y poner nuestras vidas, nuestra familia, nuestra salud, nuestra economía, ponerla bajo su resguardo, bajo su cuidado, refugiarnos bajo sus alas, bajo sus sombras, porque esas son sus promesas. Pero no salgas de tu casa sin comenzar con una oración. Esto es lo pragmático de la palabra de Dios. Acá no hay secreto. Acá no hay nuevas iluminaciones o revelaciones. Es lo que siempre tuvimos y tenemos que hacer. Emprender cada día en oración. Renovando esa fe por medio de la palabra. Cuando nosotros leemos lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que nosotros somos y lo que podemos hacer, entonces nuestra fe hace que se renueven nuestros pensamientos, hace que se renueve no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestra actitud frente a cómo vamos a emprender el nuevo día. Por eso en oración y en lectura de la palabra también, y como ya nos enseñó el tío Miguel, el pastor Miguel Masalica, revistámonos de toda la armadura espiritual cada día. Cubrámonos con su sangre, porque es eficaz la sangre del Señor. Y también recordemos que en la misión que tenemos somos portavoces. Dentro de toda esta armadura está la sandalia, el calzado, que es estar presto para dar este mensaje de salvación, de esperanza. No perdamos la oportunidad en el día de dar este mensaje de salvación. Yo les dije que tengo ahí un grupo de mis compañeros de la secundaria y que es muy probable que vean en estos días este videíto, este mensaje. He recibido de que haciendo tantos rezos o compartiendo ciertas plegarias a tal santo o a la Virgen, va a venir una protección divina. Yo digo, yo no puedo pasar la oportunidad de decir de que solamente en Jesucristo está nuestra confianza. Porque Él dijo que Él ha venido a darnos vida abundante, que Él solo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Que no podemos gozar de los beneficios de la protección del Padre si no es por medio de Él. Por lo tanto, debemos aprovechar cada oportunidad mediante los medios que tengamos al alcance. Ahora tal vez no nos podemos cruzar tan a menudo con el del almacén, del supermercado o en la fila del banco como lo hacemos siempre, pero sí podemos por medio de estos mensajes de texto, por medio de las redes sociales, infundir esperanza, infundir fe, porque esa también es nuestra función. La fe no solamente es para nosotros y alimenta nuestra vida, y nos ayuda a seguir caminando y avanzando en esta carrera de la fe, sino que también la fe nos ayuda a brindársela a otros, aquellos que no la tienen, aquellos que han perdido la fe, aquellos que han perdido la esperanza, aquellos que tal vez la crisis les ha golpeado más de cerca y necesitan levantar la fe, la esperanza. Es allí donde nosotros entramos en acción, es allí donde nuestro propósito, nuestra misión como nunca antes tenemos que hacer y realizar. Hemos recibido esa fe de gracia, es don de Dios, pero también debemos compartirla de gracia, porque también es don de Dios para aquel que todavía la está necesitando. Bueno, yo voy a cerrar este mensaje que
En esta ocasión va a ser subido, grabado para que en cualquier momento del día lo puedan ver, y en la tarde, en el mensaje, en la tarde, en la reunión de la tarde voy a tratar de hacer la transmisión en vivo por el Facebook. Para los que no conocen, tenemos una página en Facebook que es muy fácil, Iglesia Centro Cristiano, así que pueden darle me gusta y de esa manera este mismo mensaje que está grabado me gustaría hacerlo en vivo. ¿Por qué? Porque de alguna manera me voy a sentir un poquito más cerca. Me voy a sentir un poquito más cerca y vamos a poder, tal vez hasta leyendo algún mensaje que vaya apareciendo, si nos permite interactuar. Yo sé que tal vez va a haber más desprolijidad o qué sé yo, pero de alguna manera me va a hacer sentir un poquito más cerca. Así que bueno, me gustaría que podamos cerrar este tiempo haciendo una oración y pedirle al que nos dio la fe que nos la renueve, que no nos falte en este tiempo. Así como ha sido un don de Dios, Él la quiere renovar, pero también es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad renovar esta herramienta, levantar ese escudo con la oración, con la palabra del Señor y compartiendo nuestra fe. Hacemos una oración. Señor, te damos muchas gracias porque aún frente a los tiempos difíciles que nos tocan vivir, para todas las cosas, Señor, vos siempre tenés un consejo oportuno. A nosotros como congregación en el Centro Cristiano, anticipadamente nos diste una palabra para este nuevo año, y es que pongamos nuestra mirada en aquel, en Jesucristo, el que también transcurrió en esta vida momentos difíciles, adversos, desafíos de fe, desafíos de crisis, y en cada uno de esos desafíos salió victorioso. Así, Señor, queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Queremos poner nuestra mirada en ti para que nuestra fe crezca, mirando las cosas que ya hiciste, mirando las cosas que declaraste, mirando las cosas que ya lograste por nosotros, y hacernos recordar que para estos tiempos nos hiciste nacer. Frente a los desafíos que nos tocan vivir, frente a aún las crisis que nos tocan vivir, Señor, dice tu palabra que nos has dado todo lo que necesitamos para vivir una vida con sentido y con propósito. Por eso, Señor, que aún en estos tiempos donde nuestro ánimo quiera debilitarse y nuestra fe quiera debilitarse, ayúdanos. Ayúdanos que esa fe no decaiga, pero así también danos la fuerza. A esa fe hay que agregarle dominio propio. Danos también y ayúdanos a tener ese dominio propio para que podamos buscarte, tener nuestro tiempo en oración, buscar en el secreto de tu palabra ese alimento que hace agigantar la fe que necesitamos para este tiempo. Señor, no nos has dejado desprovistos de nada. Para todo nos has dado lo que necesitamos. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, pedimos que nos estés ayudando. Y yo en la distancia oro para que bendigas a cada uno de los hermanos de la Iglesia del Centro Cristiano. Que los animes, los fortalezcas, los renueves, Señor. Y que tu palabra, la palabra que estamos escuchando en estos días, la palabra que cada día leemos, renueve nuestros pensamientos y nos haga estar en paz. En paz con vos primeramente, pero así también en paz aún en el tiempo que nos toca vivir. Señor, levanta nuestros brazos y desde aquí, Señor, yo oro para que esté tu bendición, tu cuidado, tu fortaleza sobre cada uno, Señor, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y bueno, espero que llegue bien este video, que se escuche bien y que puedas entenderlo más que un videíto. Es el momento de la palabra de Dios. Así como si hubiésemos asistido a Boulevard San Juan 1296, así lo puedas tomar como ese día que fuiste al culto y ese día que recibiste palabra, así puedas recibir esta palabra para este nuevo día. Que el Señor te bendiga y yo te ruego, te pedimos que estés orando. El martes tenemos nuestro viaje con Boris vía Santiago de Chile. Les pedimos sus oraciones para que podamos llegar el día miércoles al mediodía sin ningún tipo de problema. No nos vamos a ver tan rápido. La doctora Sabina nos prohibió
reunirnos hasta con la misma familia. Bueno, es parte de la cuarentena que hay que cumplir para los que venimos de viaje, es por nuestro bien y es por el bien de todos los demás, así que le voy a hacer caso, o le vamos a hacer caso con el Boris, pero oren para que podamos llegar. Que Dios les bendiga, ya saben, los quiero mucho y desde la distancia un fuerte abrazo.